Kant le va a dedicar una parte del texto de la crítica de la razón pura a las pruebas de la existencia de Dios. Ahorita vamos a ver cuál es la postura que Kant sostiene a propósito de la existencia de Dios. Cuando hicimos la introducción a esta parte del curso, cuando vimos lo de los temas de cómo es que uno puede, por así decirlo, clasificar a quienes tienen una postura en relación con la explicación de la existencia de un ser divino, dijimos que una de las posturas en el lado de la parte racional de la explicación sobre la existencia de un ser divino, había una postura que se denomina agnosticista, ¿verdad? El agnosticismo es la postura en la cual lo que se reconoce es que no hay criterios suficientes ni para afirmar la existencia ni para negarla desde el punto de vista argumental. Y Kant es conocido por, desde lo epistemológico, desde lo teórico, desde lo especulativo, podríamos decir, mantener esta postura, la postura agnóstica, ¿verdad? Vamos a ver por qué y cómo entonces se refiere Kant a las pruebas de la existencia de Dios. Cabe decir que desde el punto de vista del sistema kantiano, esa imposibilidad que Kant muestra en lo epistemológico, se queda ahí en lo epistemológico. Ya con Kant podríamos decir aquello de que lo que pasa en lo epistemológico se queda en lo epistemológico, porque después Kant va a retomar en su sistema práctico los temas de la inmortalidad del alma, por ejemplo, y de la existencia de lo divino, como puntos importantes que resolver desde el punto de vista moral, o a partir de ciertos contenidos morales que trata de explicar Kant en la parte práctica de su obra crítica, ¿verdad? Entonces, esto es simplemente para que queden en el entendido de que si por ahí ustedes ven en algún momento, si se topan por ahí con algún argumento a propósito de Kant hablando de Dios, ustedes van a decir, pero qué extraño, o sea, Kant en la crítica de la razón pura estaba como en otra sintonía. Bueno, eso hay que entenderlo en función del sistema completo en Kant. Si nos quedamos en lo epistemológico, bueno, entonces vamos a remitir a lo que vamos a explicar hoy, ¿verdad? Entonces, esto es simplemente como una especie de pauta inicial, punto de partida, para que lo tengamos en este entendido. Veamos una cosita a propósito del sistema kantiano, simplemente para que veamos, para que estemos en sintonía con esto. Disculpen. Para Kant, nuestro sistema de conocimiento consta de tres facultades, ¿verdad? Y esto en A299 Kant lo resume de esta manera. Todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos, pasa de estos al entendimiento y termina en la razón. Ya nosotros, cuando vimos la estética trascendental, vimos primero que nada cómo funciona la experiencia en la propuesta de Kant, ¿verdad? Eso por ese lado. Ahora, habiendo dicho cómo es que funciona la experiencia en Kant, también dijimos de cómo es que entonces Kant se compromete con una ontología, pero no con una ontología de los objetos tal como ellos son, como decíamos en algún momento en alguna clase, no como en Aristóteles, que Aristóteles sí trata de descifrar por medio del conocimiento qué son las cosas, cómo es que las cosas son, ¿verdad? O alguna otra propuesta de esta índole, sino que la ontología que estamos haciendo en Kant tiene que ver con cómo nosotros nos representamos las cosas. Eso ya lo habíamos visto, cuando habíamos visto la estética trascendental. Ahora, la estética trascendental tiene que ver con tiempo y espacio, ¿verdad? Que son las formas puras de la sensibilidad. Eso ya lo habíamos visto. Ahora, una cosa que habíamos visto así solo como un atisbo, ¿verdad? Es que
La sensibilidad en la representación fenoménica que nosotros nos hacemos de las cosas, la sensibilidad aporta lo material, o sea, la parte sensible del fenómeno. Eso también lo habíamos visto. Ahora, el entendimiento también va a aportar algo en el conocimiento empírico. Ese algo que aporta el conocimiento, el entendimiento para este tipo de conocimiento son las 12 categorías, las cuales, por no tratarse de Kant el curso, no las vemos acá. Nada más, lo que nos interesa ahora es entender que el conocimiento empírico para Kant consta de esas dos partes, la parte material que viene de la sensibilidad y la parte formal que viene del entendimiento. Pero nuestras facultades no se reducen a dos, son tres, según Kant. Y la tercera facultad es la que Kant denomina razón, ¿verdad? En esta vamos a encontrar, vamos a ver, habíamos dicho, en el entendimiento tenemos dos formas puras que son el espacio y el tiempo. Perdón, en la sensibilidad tenemos dos formas puras que son espacio y tiempo. En el entendimiento tenemos 12 conceptos que son las categorías del entendimiento. Y en la razón, que es una facultad que nos permite pensar ampliando los contenidos a los que nos podemos referir por encima de lo que podemos conocer empíricamente, ahorita vamos a ver qué significa eso, o vamos a acercarnos un poco a esta explicación, la facultad de la razón también consta con ciertos conceptos que vamos a decir son conceptos especiales, son conceptos distintos a los conceptos que hemos venido trabajando, por ejemplo, en el entendimiento, y son conceptos que son distintos a las intuiciones puras de la sensibilidad, que son espacio y tiempo. Estos conceptos se llaman ideas en la razón. Una idea va a ser un concepto que está construido a partir de la pura posibilidad del pensamiento sin que exista un objeto que nosotros podamos ubicar en la experiencia, o sea, sin que le corresponda un objeto de experiencia al cual remitan de manera correspondiente. Por ejemplo, hemos venido hablando durante el semestre de ejemplos de conceptos empíricos, como por ejemplo el concepto de perro, el concepto de árbol, en algún momento lo hemos dicho. Y para seguir con nuestro objeto favorito del curso, podemos hablar del objeto silla, sobre la cual o sobre el cual tenemos también un concepto. Yo digo silla y ustedes pues piensan en una silla, ¿verdad? El punto es, de cada uno de estos objetos tenemos un concepto y a la inversa también, de cada uno de estos conceptos tenemos un objeto. ¿Qué quiere decir esto? El objeto está referenciado en nuestra mente, en nuestras representaciones, por medio de un concepto con el cual remitimos a él. O, viéndolo en la otra dirección, nuestro concepto empírico, de cualquiera de nuestros conceptos empíricos, va a remitir a una cosa con la cual se relaciona, a la cual señala y a la cual nos permite dirigirnos por medio de nuestra facultad de conocimiento. Por eso es que yo les digo a ustedes silla y ustedes pueden pensar en una silla. Yo les digo a ustedes elefante y cambian de registro y pueden pensar en un elefante. Y en este momento yo les puedo decir a ustedes, vuelvan a ver a su mano derecha, qué es lo que tienen ahí, algo que observen ahí, no importa, cualquier cosa que sea. No me encontré un lápiz. ¿Ya? Entonces yo digo, ok, aquí tengo un objeto del cual yo tengo un concepto. Ustedes habrán encontrado cualquier otra cosa, ¿ya? A la cual se pueden referir por medio de conceptos, ¿verdad? Entonces, aquí en este tipo de conceptos que llamamos conceptos empíricos, sí hay una relación en la cual el concepto, o según la cual el concepto que tenemos como representación, remite a un objeto al cual señala, el cual designa, etcétera, etcétera. Con los conceptos de la razón eso no sucede. Eso no sucede. Estos conceptos, en ese sentido, Kant los va a llamar conceptos vacíos. ¿Vacíos de qué? No de contenido representacional, sino vacíos de un objeto al cual remitirnos por medio de la experiencia una vez que el objeto está situado. Por ejemplo, el yo
el yo, esta subjetividad que somos nosotros, dice Kant, eso es una idea. ¿Por qué? Porque aunque remitimos a nosotros mismos, realmente, y ojo lo que voy a decir, de nosotros mismos en relación con lo que somos, nosotros no tenemos un referente empírico. Y ustedes van a decir, ¿qué diablos estamos diciendo acá? El punto es este. Ese yo del cual estamos hablando como el sujeto que somos o las sujetas que somos, vamos a decir que es algo así como el cúmulo de todas las representaciones que hemos tenido desde que somos lo que somos, desde que empezamos a generar experiencia. ¿Ya? Yo sé, por ejemplo, cuál es uno de los recuerdos más antiguos que yo tengo. Yo recuerdo en algún momento estar tirado en el piso de la cocina de la casa que habitábamos y recuerdo estar tirado en el piso, panza arriba, y de fondo yo veía la espalda de mi mamá que estaba lavando platos en una pila. Yo recuerdo eso muy claramente y lo recuerdo claramente como el recuerdo más antiguo al cual yo puedo hacer referencia. De repente no es el recuerdo más antiguo, pero realmente no lo puedo, es el recuerdo más antiguo que puedo evocar conscientemente. ¿Ya? Ahora, mis representaciones empíricas es más que evidente que iniciaron muchísimo antes que ese recuerdo. Ya para cuando yo tenía ese recuerdo, yo ya me desplazaba por mi cuenta. Y yo tuve representaciones empíricas desde mucho antes de poder desplazarme por mi cuenta. Es más, hoy podemos afirmar que nosotros tenemos representaciones empíricas incluso antes del nacimiento, ¿verdad? Porque se sabe que desde el vientre uno puede tener respuestas empíricas a estímulos también sensibles, ¿verdad? Y si hay sensibilidad, si hay la respuesta a una sensibilidad, entonces podríamos decir hay experiencia. Ahora, ese yo con el que Sanchito se identifica es toda esa serie, por así decirlo, esa completa sumatoria de todas las representaciones empíricas que ha venido teniendo Sanchito desde que empezó a generar experiencia. Ese yo, entonces, es esa síntesis grande que hacemos nosotros, pero entonces vean, de ese yo que es toda esa serie, yo no tengo una experiencia, porque yo no puedo experimentar la serie completa. La serie necesariamente se da en el transcurso de mucho tiempo y por lo tanto es reconstruida por medio del pensamiento. No es dable, o sea, no es posible que se dé en una experiencia, o sea, que yo por medio de la experiencia pueda referirme al yo de Sanchitos, ¿verdad? Como una unidad de todas esas representaciones en una única experiencia. De lo único que yo tengo experiencia ahorita como yo es de lo que estoy haciendo en este último momento. Pero eso no obsta con que el yo esté integrado por mucho más que eso. Por eso dice Kant, es una idea. Es un concepto del cual no tenemos un objeto empírico al cual referirnos. Se construye a partir de la creación de una totalidad. De la misma manera, el mundo. Nosotros del mundo, y aquí entendamos mundo como universo, del mundo, del universo, nosotros no tenemos una representación empírica. Tenemos una noción que nos permite hacer una completa, o mejor, una referencia a la completud de todo lo que existe, pero esa completud de todo lo que existe, de todo lo que compone el universo, realmente no puede ser un objeto de la experiencia. O sea, no podemos tener en la experiencia una experiencia del universo. ¿Verdad? No podemos experimentar el universo. Nosotros experimentamos partes del universo y en función de esas partes hacemos una composición que Kant llamaría síntesis, a partir de la cual proponemos ese gran objeto que llamamos mundo y lo hacemos gracias a la razón, diría Kant. Y por último, Dios como idea. De Dios no tenemos experiencia. ¿Ya? De Dios no hay un referente empírico y Kant lo que diría es que es una idea que se construye más o menos de la siguiente manera. Ustedes saben que Sanchitos necesita, para estar aquí, necesita remitir a causas. O sea, Sanchitos
fue causado por algo que venía antes de él. Pongámoslo muy fácil, muy simplificado el ejemplo. Mis papás son causa de que yo esté aquí. Así de sencillo, ¿verdad? Y Sanchitos, como efecto de unas causas, tiene una relación necesaria con las causas que lo generaron, ¿verdad? Ahora, es muy fácil, digamos, es de alguna manera fácil entender la relación de causa y efecto en algo así tan sencillo como decir, bueno, sí, claro, por supuesto que los papás de Sanchitos son causa de Sanchitos. Y Sanchitos como hijo es efecto de su papá y de su mamá. Ahora, empecemos a pensar en todas las cosas que empiezan a ocurrir concurrentemente a nuestro alrededor. Todo lo que ocurre tiene causas que hace posible que esté pasando lo que está pasando en este momento, ¿verdad? Si nosotros empezamos a pensar toda la línea causal, si nosotros llega un momento en que podemos decir, bueno, nosotros también podemos pensar en la sumatoria de absolutamente toda la causalidad que existe, que ha existido y que existirá. De la misma manera lo podemos pensar en relación con la necesidad. Hubo condiciones necesarias para que Sanchitos llegara a ser. O sea, hubo condiciones que no podían faltar para que Sanchitos llegara a existir y devenir en lo que terminó deviniendo. Bueno, pensemos también en la sumatoria de absolutamente toda la necesidad y Kant lo que va a decir es, nosotros, ese concepto que tenemos, al cual denominamos con la palabra Dios, con la noción de ser necesario, no es ni más ni menos que esa composición sintética que nosotros hacemos a propósito de la absoluta totalidad de la causalidad, la absoluta totalidad de la necesidad. Ahora, nosotros no podemos experimentar esa absoluta totalidad ni de la causalidad ni de la necesidad. De hecho, nosotros no podemos empíricamente reproducir ninguna cosa que sea absoluta, ninguna totalidad. Bueno, pero esa totalidad de las causas y de la necesidad, Kant dice, es lo que podríamos identificar como el ser necesario, el ser divino, en una palabra, Dios. ¿Quedó claro esto? Preguntas, por favor. Comentarios. Profe, Adelante. todavía no me queda bien claro la idea del yo como algo no empírico. Ok. Vamos a ver, Marco. ¿Usted se acuerda que hace unos días, bueno, cuando nos dimos cuenta de que usted y yo somos medio vecinos, ¿verdad? Curiosamente, yo le decía que, creo que era que en mi casa estaba haciendo un poco de calor y usted me decía que en la suya estaba un poco frío, o era o era al revés, o en la Sí, suya sí, estaba... así era. Ok, ¿verdad? Ujú. Ok, ¿usted se acuerda de eso? Sí, señor. Ok, usted estaba en la clase, ¿verdad? Sí. Y usted estaba hablando de lo que usted estaba experimentando en eso. Es evidente, Marco, que ese momento en el que estábamos experimentando eso, ese día de clase, compone de alguna manera lo que nosotros somos, como el cúmulo de todas las representaciones empíricas que hemos tenido a lo largo de nuestras historias. Ahora, le voy a preguntar algo. ¿Usted está experimentando en este momento lo que estaba experimentando en aquella clase? No exactamente igual. Ujú. Ni exacta ni de ninguna manera. ¿Por qué? Porque fenoménicamente lo que usted sintió ese día, en aquel momento, eso es irrepetible. Como fenómeno, es irrepetible. Porque Mm. tiene que ver también con lo que su sensibilidad está aportando. O sea, es más, lo que usted está sintiendo en este momento, pasa el momento y ¡puf! Ya se fue. Los Ajá. fenómenos son así de efímeros. Entonces, los fenómenos de cuando tuvimos esa conversación en la clase pasada, esos fenómenos ya pasaron. Usted no puede volver a experimentarlos en el sentido, digamos, eh, dado de la experiencia. Cada experiencia en ese sentido es absolutamente irrepetible. ¿Me explico, Marco? Sí, sí, sí. Ok, entonces ahora sí, piense que realmente lo que Marco es, como yo,
Es absolutamente todas las representaciones que ha tenido Marco a lo largo de su experiencia. Ahora, de todas esas representaciones, de esa serie, ¿verdad? Marco es lo que queda ahí, lo que se ha mantenido a lo largo de todos los momentos. Pero Marco no puede experimentar todos esos momentos. Y como el yo es realmente la sumatoria de todos esos momentos, ¿verdad? Entonces queda evidenciado así que es imposible que del yo haya una experiencia empírica. El yo como esa sumatoria. ¿Mejor o Ya. mejor ni le cuento? Sí, no, muchísimo mejor. Gracias, Oh, profe. ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bien, entonces seguimos. Vamos a ver. Para entender también esto de lo que vamos a hablar hoy en relación con las pruebas de la existencia de Dios, tenemos que decir lo siguiente. La experiencia, como ya les he dicho, tiene que ver con la sensibilidad y el entendimiento, ¿verdad? La sensibilidad aporta la parte material, el entendimiento la parte formal, ¿verdad? Ahora, vean esta línea que está aquí. Esa línea divisoria es importantísima en el planteamiento kantiano. ¿Por qué? Porque lo que va más allá de la experiencia, por ejemplo, las ideas, ¿verdad? Lo vamos a situar o lo vamos a producir gracias a la razón. Y está más allá de la experiencia posible. Por eso, las ideas del yo, del mundo y de Dios estarían aquí y no acá. Eso no obsta para que sean totalidades, sean series, sean completudes, ¿ya? De cosas que estamos agregando a partir de elementos que podrían estar aquí, pero los elementos que están aquí son muy puntuales. Los que están en la experiencia, pues los conocemos empíricamente, pues simplemente, ¿verdad? Por ejemplo, el calor que tengo en este momento, ¿verdad? La sensación, digamos, que estoy teniendo acá en esta superficie, eso es de este momento. Ahora, cuando yo hago la sumatoria de todas las representaciones que yo he generado a lo largo de la experiencia, a lo largo de la historia de mi experiencia, entonces necesariamente, ¡puc!, me brinqué para este otro lado. Me salté esta barda, ¿verdad? Y entonces estoy ahí más allá de la experiencia posible, porque estoy ahora haciendo una síntesis de absolutamente todas esas representaciones o todas esas, todos esos contenidos, para decirlo de una manera que valga para las tres ideas, y a partir de ahí, digamos, entonces me quedo con las ideas que me produce esta facultad, que se llama la razón. ¿Se entiende eso? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bien, entonces habiendo dicho esto, vamos a ver los tres argumentos sobre la existencia de Dios, o mejor dicho, la crítica que le hace Kant a los tres argumentos sobre la existencia de Dios, ¿verdad? Por un lado, tenemos, Kant los va a denominar con estas tres etiquetas, ¿verdad? Por un lado, vamos a tener la prueba ontológica, que es efectivamente, ya ustedes me imagino que recordarán al argumento de Anselmo, ¿verdad? La prueba cosmológica, ya veremos en qué consiste, y la prueba físico-teológica. Aquí es interesante lo siguiente, Kant afirma que cualquier argumento que intente probar la existencia de Dios, cualquier argumento que quiera probar la existencia de Dios, va a caer en alguna de estas tres categorías. O sea, vamos a ver, Kant lo que afirma es que todas las pruebas de la existencia de Dios se pueden ubicar en una taxonomía de tres diferentes formas, de tres diferentes tipos de pruebas o de argumentos o de intentos argumentales o de razonamientos, que son estas tres, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo es que desarrolla esto Kant, ¿verdad? Primero que nada, ojo a esto, la prueba ontológica prescinde de toda experiencia e infiere completamente a priori, partiendo de simples conceptos, la existencia de una causa suprema. ¿Alguien que me recuerde, que me refresque qué significaba a priori en Kant? Que no se necesita experiencia para Eso, saberlo.
Efectivamente, que es independiente de la experiencia. Muy bien. Alondra, ¿verdad? Sharon. Ah, Sharon, perdón. Es que no estoy viendo, perdón. Gracias, Sharon. Perfecto. Ahora, entonces vamos a ver. ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho que efectivamente la prueba ontológica de Anselmo era a priori? Porque se relacionaba específicamente con con la necesidad interna de los conceptos. Bueno, acá, de alguna manera estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Aquí también le vamos a llamar a la prueba ontológica, o vamos a entender que la prueba ontológica opera completamente a priori, ¿verdad? Ahora, la prueba cosmológica es un poco distinta. Se basa simplemente en una experiencia indeterminada, es decir, en la experiencia de alguna existencia. Vean aquí la diferencia. Por un lado, la prueba ontológica prescinde de toda experiencia. La prueba cosmológica parte de una experiencia aun cuando indeterminada, o sea, de tomar la experiencia de manera general, pero sí toma la experiencia por lo menos como punto de partida, ¿verdad? Y la prueba físico-teológica comienza por la experiencia determinada, ¿verdad? Y se eleva desde ella a las leyes de la causalidad hasta la causa suprema. Vamos a ver qué significa esto en cada una de los intentos de prueba. Empecemos con la prueba ontológica. Profe, disculpe, Dígame. ¿puedo volver a poner la anterior? Sí, claro, esta. Ya listo. Ok, recuerden que yo las presentaciones también se las termino subiendo a mediación, ¿verdad? Bien, vamos a ver. La prueba ontológica que prescinde de toda experiencia opera de la siguiente manera. Primero que nada, va a intentar proponer la existencia de Dios, la necesaria existencia de Dios, partiendo de su concepto, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto con Anselmo, ¿se acuerdan? Anselmo decía que a partir de definir a Dios como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, a partir de esa definición íbamos a terminar necesariamente admitiendo su existencia como algo también necesario. ¿Por qué? Porque precisamente la definición de la cual parte el argumento ontológico sitúa a Dios como el ser necesario. Y un ser necesario necesariamente existe. Un ser necesario no puede no existir, no puede estar ausente. Y entonces, a partir de ahí, a partir de esa definición, afirma su existencia, ¿verdad? Es como decir esto. Vamos a decir, Dios existe, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que decir que Dios lo vamos a entender desde su definición como el ser necesario, ¿verdad? O sea, vamos a decir, el ser necesario es existente. Una vez que hacemos la afirmación, el ser necesario es existente, ¿qué pasa si lo negamos? ¿Qué pasa si decimos, el ser necesario no existe? Cuando decimos Dios no existe, ¿verdad? El ser necesario no existe. O sea, estamos diciendo que el ser que no puede no ser, ¿ya? Decimos de él que no existe, que no es, ¿verdad? Entonces, entramos en una contradicción. Ya esto lo habíamos visto con Anselmo, ¿verdad? Si nosotros definimos algo como un ser necesario y al mismo tiempo afirmamos su no existencia, ¿verdad? Hacemos entrar en conflicto las dos afirmaciones. No podemos afirmar que algo es un ser necesario y, por otro lado, que ese ser necesario no exista, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Aquí estamos entrando en una contradicción aparente. O por lo menos el argumento intenta proceder haciéndonos entrar en lo que podemos entender como una contradicción. Por lo tanto,
Por ejemplo, Anselmo, que estaba persuadido de su propio argumento, él decía, ven, una vez que ya hemos definido a Dios como el ser necesario, en el caso de él, como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, una vez que lo hemos definido de esa manera y negamos su existencia, nos damos cuenta de que la proposición con la cual negamos su existencia es absurda a partir de la definición y por lo tanto debemos eliminar esa proposición, la que niega la existencia. Por lo tanto, a partir de ahí, la prueba ontológica intenta plantear la existencia de Dios como algo necesario. Ahora, veamos cuáles son los problemas. ¿Cuáles son las objeciones que le pone Kant a esta prueba o este argumento, ¿verdad? Primero que nada, esta parte es muy importante. Vean que ser, en tanto que ser significa también existir, realmente no es algo que nosotros prediquemos de algo. Cuando nosotros nos relacionamos con alguna cosa, cuando nosotros estamos ante una cosa, nosotros el que esa cosa exista, el que esa cosa sea, no la tomamos como un predicado que podamos decir de ella como si de una cualidad se tratase. Por ejemplo, Sanchitos es barbudo, ¿verdad? Barbudo es ahí algo que estamos predicando de Sanchitos. Lo estamos predicando como una cualidad, ¿verdad? En ese sentido, ser barbudo es algo que nosotros, con lo que podemos relacionar, caracterizar, distinguir, por ejemplo, a Sanchitos, ¿verdad? También podemos hacer una especie como de definición, en el sentido de que podemos establecer una relación de igualdad entre Sanchitos y, por ejemplo, profesor del curso de Introducción a la Metafísica. Sanchitos es el profesor de Introducción a la Metafísica. Ahí tenemos una relación de igualdad. Vean que ahí lo que estamos es, de alguna manera, haciendo una relación entre sustancia primera y sustancia segunda, como lo habíamos visto cuando vimos a Aristóteles. Predicar es decir informativamente algo de otra cosa, ¿verdad? Algo de una sustancia primera, por ponerlo en términos de Aristóteles. ¿Qué es lo que sucede con el ser de algo, como la existencia de algo, como un predicado? Que realmente la existencia de algo no es un rasgo característico de aquello, ni tampoco, esto por lo menos en nuestra cotidianidad lo podemos ver así, la existencia tampoco es aquello con lo que nosotros nos identifiquemos. El argumento ontológico lo que parte es del hecho de que en el ser necesario, eso efectivamente se da así. La existencia sería algo con lo que la noción del ser necesario se identifica. Y de ahí derivan, entonces, vuelvo a lo mismo, de ahí deriva el argumento ontológico, o trata de derivar el argumento ontológico a partir de ahí, la necesaria existencia. ¿Ya? El punto es, cada vez que nosotros predicamos algo de una cosa, cualquiera que ésta sea, la existencia de esa cosa, necesariamente tendríamos que o suponerla o no ponerla en entredicho si es que vamos a predicar algo de ese algo. Pero no podemos simplemente situar a algo y predicar su existencia como si de algo separado de lo que esa cosa es se tratara. ¿Por qué? Porque no calzaría, no podríamos. Y Kant lo dice de la siguiente manera. Ser no es algo que podamos predicar de las cosas. No es un predicado real. No es un predicado real. De alguna manera, ontológicamente hablando, ser es algo que supone la cosa misma. Si la cosa no tiene ser, no estaría ahí y no podríamos hablar de ella. No podríamos evocarla mediante una proposición, ¿verdad? Por eso es que la tercera parte del argumento
cuando decimos que tomamos a Dios como existente, como el ser necesario, y negamos su existencia, el problema es que eso realmente no se puede hacer. ¿Por qué? Porque si decimos el ser necesario no existe, lo estamos retirando de la afirmación. Y nos estamos quedando sin el objeto al cual referirnos una vez que quitamos su existencia. O sea, no podemos quedarnos con el ser necesario en el sujeto y negarlo en el predicado sin que pase nada en la proposición. Si lo quitamos del predicado como ser existente, necesariamente lo que estamos diciendo es que también desaparecería como sujeto. ¿Por qué? Bueno, Kant lo que dice es que precisamente porque ser no es un predicado que se pueda negar, porque no es un predicado real. Por ejemplo, yo puedo tomar una taza de café y puedo decir, bueno, la taza está llena. Que esté llena es un predicado que puedo decir de la taza. Que el color de la taza, por ejemplo, puedo decir la taza es blanca. Y además, por estarla llenando de café, se ha ido manchando. Todo eso yo lo puedo decir, porque esos son predicados que efectivamente yo puedo decir de la taza como objeto. Pero existir, ser, no es un predicado como en este sentido. Ahora, el punto es, por eso es que una vez que yo entiendo que existir no es un predicado que yo puedo, con el que yo puedo relacionar un sujeto, en este caso, al ser necesario, entonces quiere decir que es imposible utilizar eficientemente en el argumento la proposición negativa, digamos, de que Dios, el ser necesario, no existe como una proposición absurda que haya que desechar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Una vez que renunciamos entonces a poder ligar, a Dios como el nombre con el que designamos al ser necesario, es decir, una vez que sacamos del concepto de Dios su necesaria existencia como un predicado posible, entonces nos quedamos sin argumento ontológico. Kant lo que le diría a Anselmo es que en última instancia, el argumento nos está pidiendo comprometernos con un ser en el cual su definición, su esencia y su existencia se identifiquen. Y eso, dice Kant, eso no es posible en última instancia de manera real. Nosotros no podemos identificar esencia y existencia, concepto y existencia. No tenemos cómo ligarlo. De un concepto, cualquiera que sea, aunque sea el concepto del ser necesario, de un concepto no se sigue ningún tipo de consecuencia en relación con la existencia de aquello a lo cual el concepto trata de referir. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con este argumento? ¿Algún comentario? ¿Quedó todo claro? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué quiere decir? Tengo una duda. Adelante, Giovanni, por favor. ¿Qué pasa, digamos, como con los conceptos de las cosas que uno dice son necesarias? Digamos, que tal vez no tan general, digamos, como el caso de Dios, pero digamos, las cosas locales, por así decirlo. Usted dice, yo tengo un concepto de tal cosa y parte de eso es la relación necesaria que tiene, es decir, el que necesariamente exista de una determinada forma. ¿No habría ahí una relación entonces entre...? Pero ¿en qué sentido, ahí estamos hablando de relación necesaria? ¿Me puedes dar un ejemplo? Eh, Vamos a ver, sucede algo tal que, no sé, está una casa y se cae. Ajá. Entonces, yo tengo el concepto de lo que es una
Más bien, yo veo una casa que se cayó y formo un concepto a partir de eso. Entonces, Sí, yo sé, digamos, que para esto necesariamente tuvo que haber existido una casa en pie, en primer lugar. sí. Algo, Sí, comprendo, Giovanni. Vamos a pues, no ver. sé, no sé. Vamos a ver, la relación entre causa y efecto es una relación necesaria también. O sea, siempre, si de verdad yo entiendo que algo es el efecto de una causa que lo precede, o que algo es la causa de un efecto que conozco, si yo no sitúo esa relación como una relación que se da de manera necesaria entre esos dos elementos o entre esos dos extremos, por así decirlo, de la explicación, tipo, no estaría explicándolo como tal cosa, ¿verdad? Como una relación causal. ¿Cuál es la diferencia, Giovanni? Que efectivamente, una vez que se ha dado el evento, esa relación es necesaria. Pero si usted lo ve, el ejemplo que usted me está dando es de un evento que en sí mismo es contingente, porque la casa podría no caer. ¿Me explico? Entonces, ahí lo necesario es o se sitúa o lo entendemos una vez que ya ha sucedido, ¿verdad? Aquí la diferencia es que el ser necesario, así en absoluto, se lo está situando no porque se haya dado en la experiencia, sino porque es de suyo, independientemente, por eso es que es a priori, independientemente de lo que pasa en la experiencia, es de suyo necesario. Y ahí sí hay una diferencia. Todo lo que ocurre y todo lo que nosotros podamos corroborar empíricamente tiene una existencia que entraña relaciones necesarias. En eso estamos claros. Pero aun cuando las relaciones que ya se han dado son necesarias una vez dadas, ¿verdad? Todo lo que uno pueda conocer por la experiencia en última instancia es contingente. Ha sido contingente. O sea, todo lo que ha ocurrido y que sea empíricamente eh, cognoscible empíricamente, pudo bien no haber ocurrido. Pero con el ser necesario no ocurre eso. Por definición, no ocurriría eso. ¿Me di a entender, Joan? Sí, 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 creo que entiendo el punto. Ok. Sí, no sé si te surge alguna otra duda. No, digamos, es la duda sería como, que estaría igual que siempre, digamos, yo creo que sí, y lo que ha sucedido sí ha sucedido necesariamente de la forma en que sucedió, Sí, sí, o sea, pero en eso estamos de acuerdo. pero también a futuro, o sea, no veo la contingencia yo ni en los eventos pasados, o sea, no intrínsecamente, sino solamente en la capacidad de uno para afirmar si sucedieron o no, no sé si. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Entonces, o sea, de aquí lo que coligo es que vos lo que estás negando es que la contingencia realmente exista como algo independiente de nuestra forma de conocer las cosas. Sí, Mm, sí, sí. ujú. Eh, Desde el punto de vista epistemológico, pues se entiende perfectamente. Ahora, desde el punto de vista ontológico, el punto es que habría una diferencia, digamos, entre el ser absolutamente necesario y las cosas que se dan, digamos, en las cosas. ¿Por qué? Porque sea como sea, las cosas que se dan, que tienen una relación determinada, digamos, determinista, determinada, tienen una ocurrencia que se da, digamos, este, y que es evidente que se da, digamos, que es evidente que efectivamente están sucediendo en el mundo, en las cosas. ¿Ya? Ahora, el punto es que este tipo de explicaciones sitúa al ser necesario, sitúa al ser necesario por fuera de esa manera de ocurrencia. ¿Por qué? Porque el ser necesario no tendría una causa
que lo cause. Vamos a ver, en el mejor de los casos, Giovanni, en el mejor de los, bueno, habría que ver si es el mejor de los casos, pero en el mejor de los casos, esto, y yo creo que esto te va a sonar, esto lo que nos obliga es a pensar que en última instancia, entonces, esa totalidad de la causalidad sería en sí misma e intrínsecamente el ser necesario. ¿Ya? O sea, esto tal como lo estabas poniendo, nos compromete con una especie de panteísmo, cosa que creo que te agrada. Sí, sí, de hecho sí calza, digamos, sí. O sea, sí me queda la idea. Pero entonces eso sería, es que también yo veo mucho en esto, bueno, ya que estamos metiendo a Kant aquí en este curso también, el problema con el tiempo, digamos, hay demasiadas remisiones hacia el pasado y eso, no sé, creo que genera demasiados problemas. El ser necesario podría ser, o sea, podría estar presente, digamos, no tiene por qué ser temporalmente una primera causa, sino simplemente, como usted lo dice justamente, sí, la causalidad en sí, que está presente y se da necesariamente. Sí, Sí. sí, ahora vamos a ver, vamos a decir algo, vamos a decir algo ubicándonos temporalmente. Si el punto es, la causalidad está en las cosas, ¿ya? Y se da en la relación de cosas. Y no es posible, y vamos a ver, si lo que hacemos es remitirnos a la serie de cosas que ocurren, pues necesariamente tenemos que ubicarlo temporalmente. Pero el ser necesario no sería temporal en ese sentido. Entonces aquí hay una distinción entre cómo es que ocurre la necesidad en las cosas y cómo el ser necesario es que existe, la forma de ser del ser necesario. Obviamente, la prueba ontológica nos sitúa en la necesidad de admitir también una suerte de trascendencia. ¿Por qué? Porque el ser necesario opera, o mejor dicho, existe a partir de una necesidad que es incluso a o intemporal, cualquiera de los dos. O sea, no sería ubicable en un tiempo alguno. Para todo lo demás, como decía el anuncio aquel de la tarjeta de la tarjeta esta de débito de crédito, para todo lo demás existe el tiempo, ¿verdad? El ser necesario no sería temporal. Y su necesidad no entraña temporalidad. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahora, obviamente, esto tiene que ver con concepciones de tiempo. Pues, estamos en Kant. Es una concepción de tiempo que está a finales del siglo XVIII. Hoy en día la concepción de tiempo es distinta también, ¿verdad? En ese sentido, entendemos que, de nuevo, lo que hablábamos con Parménides cuando vimos Parménides, Parménides habla de un monismo entitativo u ontológico. En Parménides no hay pluralidad. Y uno dice, ¿cómo no hay pluralidad? Pues, y entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Qué son todas estas cosas que incluso podemos contar? Y Parménides diría, eso es simplemente una ilusión que se genera a partir de la escala de existencia que tenemos nosotros que estamos explicando esto. De la misma manera, en esta explicación uno podría decir, bueno, si la objeción viene a propósito del problema de cómo situamos a esa primera causa en relación con las causas de las cosas que efectivamente vienen en una línea temporal, de repente el problema es que nuestra noción de tiempo, o la noción de tiempo que está manejando Kant en esta explicación, nos mete ahí en un saco que pide de nosotros el supuesto de tener que explicar las cosas como en esa línea temporal. Si cambiamos la manera de entender el tiempo, podríamos incluso decir, bueno, es que realmente esa variable de tiempo que era tan relevante para nosotros explicar la serie, realmente sáquela de ahí y se queda sin serie también. La serie no significa nada fuera de la referencialidad humana, por ejemplo. Si lo pensamos en términos ya no de la referencialidad humana temporal, sino de lo que existe infinitamente. Y sí, por supuesto,
por supuesto, con una noción de tiempo distinta, pues los supuestos fundamentales también cambian, por supuesto. Sí, más o menos, Giovanni. Sí, sí, está, sí. Sí. En relación con esto, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Los demás, las demás? ¿Todo claro? Bien, Todo claro. ok, gracias. En este sentido, entonces, vean que Kant lo que nos dice es, a partir de la noción de un ser necesario, no se sigue su existencia. El punto es ese. Y con eso le está tratando de responder a Anselmo. Entonces, para Kant, la prueba ontológica es una prueba que no vehiculiza realmente, no es eficiente para probar la existencia de un ser supremo. ¿Ve? Con esto cerraríamos la prueba ontológica y nos pasaríamos a la segunda. Pero para eso tendríamos que hacer primero una pausa de 10 minutos como es habitual.